Escuche todos los sábados desde la 1 de la tarde Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Nos ha permitido regresar a nuestro cuerpo después de este descanso nocturno. Buenas tardes, Jaime Fernández. Buenas tardes, Abel, y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Tenemos también a Bobby Orozco, firme en el 349-3929, 349-3548, pendiente de sus llamadas. También nos pueden escribir al WhatsApp 315-726-9524. Hoy continuamos con este capítulo interesante del libro de los espíritus, la vida espírita, es decir, qué pasa con nosotros que somos espíritus encarnados después de la muerte del cuerpo físico, qué sensaciones, qué experiencias vamos a tener allá en el más allá, en el mundo espiritual. Continuamos hoy entonces en este capítulo, la parte final del capítulo, con un ensayo que hace Allan Kardec sobre la sensación en los espíritus, o sea, en nosotros después de la muerte del cuerpo físico. Quiero hacer claridad porque cuando acá hablamos de espíritu, o cuando la gente habla de espíritu, cree que estamos hablando de seres diferentes a nosotros, a los seres humanos. Nosotros somos espíritus encarnados, esa es la única diferencia. En el momento de la muerte del cuerpo físico pasaremos a ser parte de esa población, de esa sociedad espiritual, que es la de todos los espíritus desencarnados, errantes o puros. Errantes porque todavía necesitan regresar, reencarnar, puros porque ya no tienen que reencarnar más, solamente están viviendo esa vida espiritual, y eso sí, no en la sociedad, sino en el constante trabajo, en el servicio, siendo los ministros, los intermediarios entre Dios y los seres humanos, los espíritus encarnados y desencarnados. Bien, entonces empezamos este ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus por Allan Kardec, que vamos nosotros a tratar de interpretar, Jaime Fernández y mi persona, interpretar acerca de esto a la luz de todo lo que ha pasado desde hace 160 años que fue publicado este libro, todos estos conceptos que realmente tienen una vigencia impresionante. Bien, el parágrafo 257, que no es pregunta porque ya es un enunciado de él, es un desarrollo de Kardec, el codificador de la ciencia espírita. Dice: el cuerpo es el instrumento del dolor, si no su causa primera, por lo menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción del dolor, percepción que es el efecto. El recuerdo que de él conserva, aunque puede ser muy penoso, no puede tener acción física. El frío y el calor no pueden en efecto desorganizar los tejidos del alma, que no puede helarse ni abrazarse. Por ventura, ¿no vemos cada día que el recuerdo o temor de un mal físico produce el mismo efecto que la realidad, ocasionando hasta la muerte? Todos sabemos que las personas a quienes se ha amputado un miembro continúan sintiendo el dolor de él, aunque no exista el miembro. Ciertamente que no está localizado el dolor en aquel miembro, ni que de él parte, sino que es el cerebro el que conserva la impresión. Puede creerse, pues, que sucede algo análogo en los sufrimientos del espíritu después de la muerte. Un estudio más profundo del periespíritu, que tan importantes funciones desempeña en todos los fenómenos espíritas, como las apariciones vaporosas o tangibles, el estado del espíritu en el acto de la muerte, la idea tan frecuente de que vive aún, el sorprendente espectáculo de los suicidas, de los ajusticiados, de las personas que se han entregado a los goces materiales y otros muchos hechos, han venido a hacer luz en este asunto, dando lugar a las explicaciones cuyo resumen pasamos a dar. El periespíritu es el lazo que une el espíritu a la materia del cuerpo. Él lo toma del medio ambiente, del fluido universal. Contiene a la vez
de la electricidad, del fluido magnético y hasta cierto punto de la materia inerte. Pudiera decirse que es la quinta esencia de la materia, es el principio de la vida orgánica, pero no el de la intelectual, ya que ésta reside en el espíritu. Es por otra parte el agente de las sensaciones externas. Semejantes sensaciones están localizadas en el cuerpo, en los órganos que le sirven de conductos. Destruido el cuerpo, las sensaciones se hacen generales. He aquí por qué no dice el espíritu que la cabeza le duele más que los pies. Es preciso además no confundir las sensaciones del periespíritu, independiente ya, con las del cuerpo, que solo podemos tomar como término de comparación y no como analogía. Desprendido el cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero este sufrimiento no es el del cuerpo, y sin embargo no es un sufrimiento exclusivamente moral, como el remordimiento, puesto que se queja de frío y de calor. No sufren más en invierno que en verano, y puesto que hemos visto a algunos atravesar las llamas sin experimentar sufrimiento alguno, la temperatura no les causa pues ninguna impresión. El dolor que sienten no es pues físico propiamente dicho, sino un vago sentimiento íntimo del que no siempre se da perfecta explicación el mismo espíritu, precisamente porque el dolor no está localizado, ni es producido por agentes externos, es más bien un recuerdo que una realidad, pero recuerdo tan penoso como esta. A veces, sin embargo, es más que un recuerdo, según vamos a ver. La experiencia nos enseña que en el acto de la muerte el periespíritu se desprende más o menos lentamente del cuerpo. Durante los primeros momentos el espíritu no se explica su situación, no se cree muerto, se siente vivo, ve su cuerpo a un lado, sabe que le pertenece y no comprende que esté separado de él. Semejante estado dura mientras existe un lazo entre el cuerpo y el periespíritu. Un suicida nos decía: no estoy muerto, y añadía: y sin embargo siento cómo me roen los gusanos. Ciertamente que los gusanos no roían el periespíritu, y menos aún el espíritu, sino el cuerpo. Pero como no era aún completa la separación del cuerpo y del periespíritu, resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que en el cuerpo se realizaba. Quizá repercusión no sea la palabra, porque podría dar la idea de un efecto demasiado material, y más bien la vista de lo que se le ocurría en su cuerpo, al que le ligaba el periespíritu, le producía una ilusión que tomaba por la misma realidad. Así pues, no era un recuerdo, porque durante la vida no había sido roído de gusanos, sino el sentimiento de su estado actual. De este modo se comprenderán las deducciones que pueden hacerse de los hechos cuando atentamente se les observa. Durante la vida el cuerpo recibe las impresiones externas y las transmite al espíritu por mediación del periespíritu, que probablemente constituye lo que se llama fluido nervioso. Muerto el cuerpo, nada siente, porque carece de espíritu y de periespíritu. Está separado del cuerpo. Separado del cuerpo, experimenta la sensación, pero como no la recibe por conducto limitado, se hace general la sensación. Luego, como en realidad no es más que un agente de transmisión, pues que el espíritu es el que tiene conciencia, resulta que si pudiese existir un periespíritu sin espíritu, no sería más sensible que el cuerpo después de muerto. Del mismo modo que si el espíritu careciese de periespíritu, sería inaccesible a las sensaciones penosas, lo cual tiene lugar en los espíritus totalmente purificados. Sabemos que mientras más se purifican, más etérea se hace la esencia del periespíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu se hace menos grosero. Pero se dirá: las sensaciones gratas como las desagradables son transmitidas al espíritu por el periespíritu, y si el espíritu puro es inaccesible a las unas, debe serlo igualmente a las otras. Indudablemente que sí, respecto de las que provienen únicamente de la influencia de la materia que conocemos. El sonido de nuestros instrumentos y el perfume de nuestras flores no le causan impresión alguna, y sin embargo existen en él sensaciones íntimas y de un indefinible encanto, del cual ninguna idea podemos formarnos, porque en este punto somos como los ciegos de nacimiento respecto de la luz. Sabemos que existe, pero ¿de qué modo?
Hasta aquí llega nuestra ciencia. Sabemos que existen en ellos percepciones, sensaciones, audición y visión, que estas facultades son atributos de todo el ser y no de una parte de este, como sucede en el hombre, pero volvemos a preguntarlo. ¿Por qué medio? No lo sabemos. Los mismos espíritus no pueden explicárselo, porque nuestro idioma no está creado de modo que con él se expresen ideas de que carecemos, como en el de los salvajes no se encuentran términos para expresar las de nuestras artes, ciencias y doctrinas filosóficas. Entonces realmente, Jaime, estamos nosotros entendiendo que las sensaciones de los espíritus en general no pueden ser exactas a las del el ser encarnado, que esas sensaciones del ser encarnado son transmitidas a través del periespíritu al espíritu, y que después de la muerte, al acompañar el periespíritu al espíritu, pues se pueden dar unas analogías, unos reflejos de esas sensaciones. Por ejemplo, en el caso de los suicidas, un reflejo de lo que le está ocurriendo a su cuerpo en el instante que todavía está, en cierta manera, hay ligazones con el cuerpo espiritual, con el cuerpo material. Puedes sentir la sensación de que le roen los gusanos, pero no es realmente a su periespíritu, porque el gusano no tiene capacidad de roer. Es un reflejo de lo que ellos hacen, lo que le está pasando a su cuerpo físico. Y lógicamente, creo que se va a hablar más adelante, posiblemente no alcanzaremos hoy, esto también tiene que ver con el grado de pureza del espíritu. Entre más elevados son, más inaccesibles son a las impresiones de las cosas materiales, tanto las buenas como las malas, en el sentido material de la palabra. Por eso hablaba de la música, hablaba de los olores, en fin. Pero hay espíritus que no están en grados elevados, que están muy materializados, muy identificados con las cosas materiales, y esto sí, seguramente les repercute más todas las cuestiones materiales. En Nuestro Hogar, un libro que complementa muy bien todos estos conocimientos, se puede dar el tema de la alimentación en el mundo espiritual, y que como es una zona intermedia, todavía la alimentación de los espíritus es muy, muy materializada, ya con productos, con fluidos bastante pesados. Y se habla allí de una lucha que hubo para paulatinamente quitar cualquier tipo de alimentación material entre los espíritus. Pero eso fue una lucha, había protestas, en fin, hasta que quedó siendo la alimentación prácticamente muy, muy fluídica, agua de ese tenor vibratorio que pueden tener los espíritus, ¿no? Y ciertos jugos, ciertos elementos primitivos de esas frutas que nosotros tenemos aquí en la tierra, la hay también allá en el mundo espiritual. Pero por eso es que decimos que según el grado de evolución de los espíritus, así son todas las sensaciones que ellos tienen. Sí, Abel, recordemos que nosotros como espíritus encarnados, digamos, estamos constituidos por tenemos una triple parte, por decirlo de alguna manera. Somos espíritus, el principio inteligente, individualizado. Tenemos un cuerpo físico que nos permite experimentar de manera temporal aquí en este plano, vivir experiencias que nos permitan crecer en distintos campos, en lo intelectual, en lo moral, desarrollar habilidades. Y está el periespíritu, que es un agente intermediario, que es el que le permite al espíritu tomar control de su cuerpo físico, y a su vez es el que le transmite al espíritu todas esas sensaciones y percepciones que recibe a través de los órganos de sus sentidos, de su cuerpo físico.
Obviamente las facultades pertenecen al espíritu. Si la facultad de ver le pertenece al espíritu, pero cuando está encarnado, pues se expresa a través de los órganos que han sido diseñados por las leyes de Dios, las leyes de naturaleza, a través de esos órganos que permiten la expresión de la visión, es decir, el nervio óptico, nuestros ojos, la retina, la pupila, etcétera, etcétera. Y así con con las otras facultades que posee el espíritu, pero las facultades le pertenecen a él. A diferencia el espíritu, a diferencia de su cuerpo físico, pues no puede sufrir daños, en el sentido como entendemos. Nuestro cuerpo físico puede ser mutilado, puede quemarse, puede cortarse, puede ser destruido en un momento dado, ¿cierto? Pero no ocurre eso con el espíritu. El espíritu no puede sufrir daño, no se le puede matar, no se le puede mutilar, no se le puede herir. Pero eso no significa que entonces el espíritu pierda la capacidad de percibir. Así como hay una cantidad de percepciones y sensaciones que tenemos con nuestro cuerpo físico, el espíritu, despojado de su cuerpo físico, igual también las percibe. Pero ahí y se amplifican. Pero si la experiencia nos muestra, por ejemplo, de comunicaciones de espíritus que hablan, que están sufriendo porque están en llamas, porque se sienten asfixiados o porque se sienten que se están ahogando, o que, no es porque el espíritu como tal pueda ser quemado, o pueda ser cortado, o pueda ser asfixiado, sino que esto ya son más fijaciones de tipo mental que obviamente tienen una relación directa con el nivel espiritual de dicha entidad, con el nivel de compromiso moral. Porque un espíritu que haya cumplido con su deber aquí en la tierra, obviamente regresa a la patria espiritual libre de esas angustias y de esos dolores, de esas fijaciones dolorosas, mentales dolorosas. Pero un espíritu que por el contrario no renegó de Dios o fue indiferente a su búsqueda, nunca procuró, o fue de esos practicantes religiosos, pero practicantes exteriores, que solamente los actos externos de los ritos religiosos, pero nunca vivió el evangelio en su corazón, nunca se preocupó por ser menos egoísta, menos orgulloso, etcétera, etcétera. Entonces, y que por el contrario se dio al cumplimiento de los deseos de interés material nada más. Entonces es obvio que este espíritu, que está más afinizado con la materia que con las cosas espirituales, entonces va a tener en su tránsito a la patria espiritual una serie de fijaciones de tipo mental que le pueden generar dolor, que le pueden traer sensaciones de angustia y de sufrimiento. Está el caso, como tú mencionabas, el libro de Nuestro Hogar, y también hay otro muy interesante que se llama Memorias de un Suicida, dedicado exclusivamente a todo ese tránsito doloroso que sufren en la dimensión espiritual aquellos espíritus que han tomado la decisión terriblemente equivocada de quitarse ellos mismos la vida, de cometer suicidio, y cómo, dependiendo del tipo de suicidio y del órgano que hayan afectado, pues así es el tipo de padecimiento que sufren en la dimensión espiritual. Bueno, ya no tienen un cuerpo físico, así que obviamente que ese dolor y esa percepción no la están sintiendo por su cuerpo físico, pero tienen una fijación mental a través de un compromiso moral que lo que hicieron les hace sentir y vivir esa experiencia por mucho tiempo. Por ejemplo, el que se pegó un pistoletazo, entonces siente el impacto de la bala, el dolor de la bala, ya no tiene un cuerpo físico para recibir el pistoletazo. Obviamente el espíritu no va a ser dañado por una bala, pero tiene la fijación mental del acto cometido, del error, el desequilibrio, cometido, sí, el que se tomó el veneno. Entonces ese espíritu padece años y años en la dimensión espiritual, sintiendo cómo ese veneno le corroe las entrañas. Obviamente su espíritu no puede ser destruido por un veneno, pero él tiene la idea mental fijada a lo que sintió cuando su cuerpo físico comenzó a ser destruido, su estómago de su cuerpo físico fue destruido por la ingesta de ese veneno. Entonces eso le queda como una fijación mental, y para él eso es vivo, es real, es como si estuviera todavía en el cuerpo físico sintiendo eso, y así sucesivamente. Entonces es un tema un poco como complejo a un principio de entender, pero que el conocimiento y el estudio, que quizás más adelante en otros programas se pueda hacer, profundizar en el estudio del periespíritu, que es la clave para entender bien estos fenómenos,
porque el perispíritu constituye ese enlace entre el espíritu y el cuerpo físico, y ahí tenemos la clave a muchas respuestas de cómo es que se dan este tipo de manifestaciones. Total, en resumidas cuentas, el asunto es que las facultades, las percepciones, la capacidad de sentir, de percibir, le pertenece al espíritu. Que cuando estamos encarnados hay unos órganos diseñados para transmitirle esas percepciones, sí, pero que una vez dejamos el plano físico, igual esas facultades de percibir y sentir le pertenecen al espíritu. Pero el espíritu no puede ser dañado. No puede como si puede serlo el cuerpo físico. Y si en un momento dado tenemos espíritus que manifiestan que están siendo quemados o asfixiados, o sea, es más por una fijación de tipo mental que porque realmente les esté sucediendo eso. Y eso guarda relación directa con su compromiso moral. Si son conciencias culpables, tienen ese tipo de experiencias y de sensaciones desagradables. Si son espíritus con la conciencia tranquila porque cumplieron con su deber, el campo de sus percepciones y sus sensaciones se amplía y se cuantifica, pero para una cantidad de cosas hermosas y armoniosas que nosotros no podemos describir. Muchas gracias entonces por su sintonía, gracias por acompañarnos. Estaremos rogándole a Dios que nada pase con estos huracanes, estos terremotos, pues que sean estos hermanos protegidos, y los que desgraciadamente tengan que desencarnar, pues que sean también atendidos por esos trabajadores de Jesús, ayudados a que su despertar espiritual sea de la mejor manera. Pedimos por todos los hermanos de la Florida que están en estos momentos atravesando por este difícil momento, que están en refugios, están protegidos, para que las pérdidas materiales y humanas sean las mínimas. Que Dios guarde a todos esos hermanos. Hasta la próxima semana.